El tema de hoy se llama el amor del Padre. Este Padre es el verdadero protagonista el día de hoy. Es el amor del Padre y está en Lucas 15 del 11 al 32. Vamos a leer la historia de la parábola del hijo pródigo. Pero de esa parábola vamos a sacar mucha enseñanza el día de hoy. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en Lucas 15, 11, parábola del hijo pródigo, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Vamos a hablar del hijo pródigo, de un padre, como le digo que ahora se va a llamar el amor del Padre, no el hijo pródigo. El amor de un padre, ¿verdad? Dice en Lucas 15, 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí dice, desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire cómo nosotros de hijos hacemos las cosas al contrario. Dice que él era el hijo menor. ¿Qué sucede cuando es el hijo menor? Es el consentido en algunas ocasiones, ¿verdad? Es el más mimado porque es el más pequeño. Pero dice que el hijo menor llega y le dice a su padre que le dé, dame, dice, la parte de los bienes que me corresponde. Normalmente cuando el padre muere es cuando a uno lo heredan. Pero si el padre no ha muerto, no tiene por qué heredarlo, ¿verdad? Pero ese joven, el pequeño, ¿verdad?, el consentido, va y pide su herencia. Y dice que se fue lejos y desperdició sus bienes, dice la palabra, perdidamente. Y dice en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese, llegó de ser el consentido de la casa hasta querer comer la comida de los cerdos, ¿verdad? Y dice, volviendo en sí, que este es el 17, esto ya viene lo hermoso, ¿verdad? Lo espiritual, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos fuera de casa, porque llega un momento donde nosotros sentimos que estamos fuera de casa, ¿verdad? Decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Pasando penas, y yo soy hija del rey, ¿verdad? Mi papá tiene bienes en la casa, al menos tiene casa, ¿verdad? Donde yo pueda decir, ¿qué hago yo aquí en la calle, verdad? Y dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos en esta historia cómo ese hijo pequeño, dice que fueron unos días los que él se fue, cuando pidió la parte de su herencia, ¿verdad? La desperdició, dice la palabra, perdidamente. No sé si usted lo leyó conmigo, está en el 15:13. Dice, y que lo desperdició sus bienes perdidamente, dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino y le dio hambre, como a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos lejos de casa, lo que nos da es hambre, ¿verdad? Muchas veces frío, muchas veces necesidades, ¿verdad? Y dice que el hijo pródigo, en el 17, dice que él volvió en sí. Él volvió en sí cuando él se dio cuenta que estaba comiendo comida de cerdos, cuando él sabía que su papá tenía hasta trabajadores, ¿verdad? Tenía jornaleros en casa. Y dice que se va a levantar en el 18, él tomó una actitud, él tomó una acción, porque mire, hermano, usted puede estar en el mundo, puede estar comiendo comida de cerdos y querer quedarse comiendo comida de cerdos ahí, acomodado. Pero ahí él tuvo una acción, él tomó una acción y dice la palabra, no lo digo yo, en el 18, me levantaré e iré a mi padre.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Aquí nos llama que nosotros tengamos una actitud y que tomemos una acción de levantarnos e ir a nuestro Padre. ¿Sabe por qué? Porque ¿a quién va usted cuando tiene una necesidad? Ya sea a papá o a mamá, pero en esta historia no aparece mamá, entonces definitivamente tenía que ir usted a papá, ¿verdad? Entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se imagina usted reconocer que él había fallado, reconocer que él había pecado, que es lo que a nosotros más nos cuesta? ¿Verdad? Porque a nosotros nos cuesta reconocer que estamos mal o que hicimos mal delante de papá, ¿va? Ya parece que en este tiempo que los patos le tiran a las escopetas, ¿va? Hoy ya parece lo contrario, parece que usted no es mamá, sino que usted es hija, ¿verdad? Entonces ya no pareciera que pasara esto, ¿verdad? Estamos en Lucas 15:18, estamos hablando del hijo pródigo. Y dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El reconocer de ese hijo pródigo, ahí va a ver usted lo que le va a llevar a ese hijo pródigo a haber reconocido. Y en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Llega el momento en nuestra vida, amado hermano, como la semana pasada que yo le hablé a usted de la Santa Cena, llega un momento donde usted ya no se siente digno como hijo, porque mire, llega el momento donde él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Imagínese, él lo que quería era ya no ser hijo, sino que al menos ser empleado. Él al menos quería tener techo, tener comida, sabiendo que estaba seguro aún en la casa del papá, pero siendo jornalero. Y es lo que le digo, muchas veces nosotros como humanos lo que hacemos es, no nos sentimos dignos como hijos. Y yo lo voy a pasar al nivel de ahorita. Nosotros no nos sentimos dignos como hijos y decimos, no, yo no merezco tomar Santa Cena. Yo no merezco que el Señor escuche mis oraciones. Yo no merezco entrar a la casa, porque ha oído usted que hay gente que dice, aún dice, si yo entro a la iglesia, agarra fuego, ¿verdad? ¿Ha oído usted esas expresiones? ¿Sabes? Si yo entro, agarra fuego. Entonces, mire, ahí nos sentimos nosotros indignos. Nos sentimos como este joven que él pidió la herencia y se fue a derrocharla. Mire, yo no sé usted, pero yo le voy a hablar por mí. Yo me fui a derrochar esa herencia. Yo también se la pedí a papá Dios antes de, mire, yo se lo conté la semana pasada a usted. Yo pedí ese año sabático. Yo estaba pidiendo esa herencia antes. Y él me la concedió. ¿Y qué pasó? Me pasó lo mismo que al hijo pródigo. Como dice en el 15:13, se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos cómo nosotros tomamos una decisión y tenemos que asumir las consecuencias. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí, amado hermano? Que uno le echa la culpa a todos menos a uno. Uno le echa la culpa a todos menos a uno, porque uno dice, es que yo no sé qué estaré pagando de plano alguna consecuencia de mi papá, pero usted no hace como el hijo pródigo, no vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a mi padre. La actitud del hijo pródigo fue levantarse e ir a papá. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Cuando nosotros cometemos un error, cuando cometemos un pecado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ir a papá. ¿Sabe por qué tenemos que ir a papá? Porque esa es la acción correcta, porque el hijo pródigo en el 15:18 le dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese reconocer del hijo pródigo es lo que a él le hace la diferencia. Porque como le digo, muchas veces empezamos a culpar a medio mundo o a buscar excusas o a buscar que si me están brujeando, que si me están haciendo esto, que de plano alguna maldición que me tiraron. Mire, hermano, nosotros nos empezamos a meter un montón de cocos en la cabeza cuando la verdad tendría que ser, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Tomé la peor actitud, me alejé de tu casa, me fui a despilfarrar mi dinero, y mire, no se trata solo de dinero y ahorita vamos a seguir leyendo. En el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Ahí es donde viene el dedo señalador y donde viene aquella circunstancia donde usted dice, no, no soy digno, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si sabe que yo ahí estaba y estaba bien, yo antes servía y empieza a vivir de sus glorias pasadas. Yo antes servía, a mí el Señor me usaba cuando yo era su hijo, pero ahora voy a llegar a sentarme nada más. Voy a ir como un jornalero. Preferible regresar a casa como un jornalero. Y dice el 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, mire, esto es bien importante que usted vaya poniéndole atención porque cada palabra, hay palabras ahí que van a ir impactando ya después que yo termine de leer eso. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. ¿Sabe qué sucedió ahí? El padre tenía que perdonarlo de esa manera. El padre tenía que correr a él. ¿Sabe por qué? Porque dice que en aquel tiempo, cuando alguien cometía un pecado como eso, ¿sabe qué hacían? Lo llevaban con los sacerdotes. Y ellos determinaban el castigo que le iban a hacer. Si lo iban a quemar, si lo iban a colgar, o lo iban a perdonar. Entonces dice que llevaban un jarro y lo rompían y empezaban a hacer un acto profético para ver si ese hijo se merecía o no el que él viviera. Pero como el padre corrió a él, como el padre lo perdonó, entonces no se dieron cuenta de ese acto, porque si no el hijo hubiera tenido que pagar el precio de haber pecado, no solamente contra el padre, sino que contra las leyes de ese tiempo. Entonces dice que el padre, movido a misericordia, el padre sabía que si a él lo sorprendían en ese pecado, iba a tener consecuencias, iba a tener castigo. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y dice Lucas 15:21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire cómo el hijo pródigo ya lo había pensado, porque se recuerda que esto ya lo leímos arribita, porque él estaba platicando como que con él mismo y diciéndose, yo voy a ir y le voy a decir, me levantaré, dijo el hijo pródigo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí vuelve a repetirlo en el 21, y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él viene con una postura ahora ya no de hijo, hermano. Él viene con una postura, yo no sé si a usted le pasó, no sé cómo usted se salió de su casa, si usted se salió casado de blanco con la bendición de Dios, no sé, pero cuando no salimos así, ¿verdad? Mi papá conmigo se enojó un año y no me habló, porque a mí me tenían estudiando, fíjese, y no me habló un año. Ahí yo decía que no me hable, ¿verdad? Porque uno rebelde, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Y dice aquí, pero mire la actitud del hijo pródigo. Él se arrepintió, hermanos, y llegó y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Mire qué padre. Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire qué amor de padre usted. Mire qué amor del padre. Y dice, y traer el becerro gordo y matadlo, dice, y comamos y hagamos fiesta. Imagínese, él no solamente le cambió el vestido, se imagina cómo iba esa persona. Imagínese cómo iba, solo imagínese eso. Y si dice que si le cambió su calzado, cómo llevaba los zapatos. Y dice, ponerle anillo, saquen al becerro más gordo y vamos a hacer una fiesta. A nosotros no nos hicieron fiesta cuando nosotros nos fuimos de casa, ¿va? Ya le digo, mi papá un año me dejó de hablar y la que tenía que regresar como el hijo pródigo era yo. ¿Acaso mi papá me había fallado? Yo le había fallado a él. Pero no lo reconocí, amado hermano. Y pagué un precio muy caro.
muy caro por no haberlo reconocido. Y dice el 24, porque mi hijo muerto era. Mire, cuando uno sale de casa peleando con el papá, uno no sabe si va a regresar o no. Yo miro mucho indigente aquí por Ciudad Quetzal. Veo cuánta gente anda así. Mire, ayer veía yo a un muchacho y un amigo de Josué nos contaba y nos decía, él era un muchacho normal. Pero, ay, no me recuerdo ahorita qué fue lo que pasó, si se cayó, se golpeó o algo así, y él perdió la razón y entonces ahora está loquito. Entonces, mire, dice mi hijo muerto era. Uno no sabe si los hijos durante esa ausencia que tenemos vamos a regresar vivos o no. Nosotros no lo sabemos, porque dice que el hijo pródigo se había ido a derrochar el dinero. Pero cuando él regresa, como usted y yo, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, dice. Mire, como usted y como yo. Se había perdido, dice, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, mire, aquí ya viene otro caso, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ni siquiera lo esperaron al hijo, sino que llegó el pródigo y le hicieron fiesta. Y dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y dice el 28, estamos en Lucas 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, o sea, el segundo hijo, respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ahí viene el hermano, ya lo desconoce como hermano. ¿No se ha dado cuenta que a veces los hermanos pasa eso? Y dice, pero cuando vino tu hijo, ya no le dijo cuando regresó mi hermano, le dijo tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahora, mire, hermano, aquí vamos a ver dos hermanos y aquí quiero que me ponga un poquito de atención. Ya leímos la historia, muchos la sabemos, estoy hablando del hijo pródigo, pero hoy cambian los papeles y no quiero hablar del hijo pródigo. Yo quiero hablar del amor del padre, que él es el verdadero protagonista de este gran amor. Dice que habían dos hijos, ¿verdad? Ustedes leyeron junto conmigo. Habían dos hijos. Escuche bien, un hijo rebelde y un hijo religioso. ¿Sabe por qué le digo esto? Ahorita se lo voy a empezar a desenvolver esto. Dice que había un hijo rebelde y uno religioso. El rebelde era el menor, el que agarró los bienes y se fue perdidamente a derrocharlos. Y el otro era religioso. Ya le voy a decir por qué. Uno que sale y se pierde, y el otro que está en la casa pero está perdido. ¿Ya se dio cuenta de esto? Porque uno puede decir, está en la casa, pero por la actitud que tomó el segundo hijo, él también estaba perdido. Y vamos a seguir viendo esto. Los hijos tienen dos comportamientos diferentes. Podemos ver un hijo que es el resumen de la oveja perdida, que se perdió del redil, él se fue, ¿verdad? Se fue afuera. Ahora vemos la parábola de la moneda perdida. La moneda perdida estaba dentro de la casa. Entonces ahí vienen dos cosas diferentes. Una, se pierde dentro de la casa
y el otro se pierde fuera de la casa. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el que está fuera de casa es aquel que hace las cosas y no le importa que lo miren. Pero tenemos uno dentro de la casa que se pierde dentro de la casa porque esconde las cosas. Porque él no es aquel que saca las uñas, sino que el que esconde las uñas. A eso me quiero referir. Pero el Padre ama a los dos y el Padre los conoce. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Cuando mi mamá habla de alguno de sus hijos, yo le digo, mira mamá, yo sí conozco lo que parí. Yo sí conozco a mis dos hijos. Yo sé qué puede hacer uno, cuánto que puede hacer el otro. Al Padre no le importa si es rebelde o no. Él ama a los dos de igual manera. O tal vez al más rebelde lo ama más. ¿Sabe por qué? Ahora lo he entendido. Porque el más rebelde es el que siempre va a necesitar más del papá o de la mamá. El primero era culpable de cometer pecados. Estaba hundido en el pecado, dice. Porque él se fue, y la Biblia lo dice, no lo digo yo, dice que se fue a derrochar con las rameras. Mire, uno era culpable de cometer pecados, escuche bien. Pero el segundo, el hermano mayor, estaba vestido en su moralidad y en su religión. Él estaba en casa, pero él le tenía envidia a su hermano. Y eso no estaba bien de ninguna manera. Así es, Josué. Uno era culpable de cometer pecados inminentes o visibles. Porque el hijo pródigo, el menor, se fue. Y a él no le importó y dice que sus pecados eran inminentes y eran visibles. Uno sabía que él se había ido a derrochar con rameras todo el dinero. Pero el otro era culpable de cometer los pecados escondidos. Ahora vemos que los dos hijos estaban perdidos. La diferencia era que uno estaba fuera de su casa y el otro dentro de la casa. Uno lo expresaba y el otro lo escondía. Así eran mis dos hijos. Uno lo expresaba y el otro lo escondía. O sea que ninguno de los dos respetó y honró al Padre. Ninguno de los dos. Uno no lo respetó porque él le pidió la herencia cuando el papá todavía no estaba muerto. Y eso era una deshonra. No lo respetó. Y el otro, teniéndolo ahí, no lo aprovechó. ¿Se da cuenta? El menor no aceptó las reglas de la casa. Y salió, ¿sabe qué? Mire qué increíble. El menor salió buscando libertad. ¿No le ha pasado a usted? No, yo mejor me voy. Yo aquí en la casa ya no aguanto. Yo mejor estoy libre. Me voy a buscar un esposo. La mayoría de los rebeldes como yo, la mejor salida es marido. Y al marido la mejor salida es su mujer. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente, ya teniendo uno una responsabilidad así y habiendo salido de la casa, supuestamente vamos a tener libertad. Pero ¿sabe qué encontró ese hijo pródigo? ¿Sabe qué encontré yo? Esclavitud. Yo buscaba libertad y recibí todo lo contrario que era la esclavitud. ¿Sabe qué buscaba el hijo pródigo? Busqué yo felicidad. ¿Y sabe qué encontré? Infelicidad. ¿Se da cuenta cómo el enemigo nos destroza sin que nosotros nos demos cuenta? Porque nosotros vamos saliéndonos de casa con una idea totalmente diferente. Nosotros buscamos libertad y encontramos esclavitud. Buscamos felicidad y encontramos infelicidad. Porque por un tiempo es felicidad mientras que nos derrochamos todo. Pero cuando ya habemos derrochado todo, ya no hay felicidad, hay infelicidad. Pero el otro cumplía todas las reglas. Pero ¿sabe qué pasaba con él? Que él no era feliz. Él vivía en una jaula de oro. Él no era feliz.
Nada le caía bien. Mire, es como cuando usted está en la iglesia. Hoy le voy a tocar la iglesia. Y discúlpeme, pero se lo voy a tocar. Así es, Josué. Dice que él cumplía todas las reglas, pero no era feliz. ¿Cuántas veces vemos, hablemoslo de la manera en la iglesia? ¿Cuántas veces vemos nosotros a alguien que está dentro de la iglesia, pero no es feliz? De eso se trata el tema de hoy. Que miramos a la gente que anda ahí, pobrecita, esa señora, ese muchacho, anda en la calle como el hijo pródigo, porque mencionamos mucho esta parábola del hijo pródigo. Esta parábola la mencionamos de muchas maneras. Yo la he predicado varias veces, hasta esta vez la estoy predicando como el amor del Padre, totalmente diferente. Vemos a la gente que aún estando en la iglesia, hermano, no es feliz. Yo conozco una señora de esta colonia que ella, mire, no le gusta su casa, dice. Que hubiera comprado en el otro sector donde estaba más plano, porque le cae mal estas grandes subidas. Ay, no me gusta porque aquí tal cosa. No me gusta la pila, no me gusta el baño, no me gusta la carretera, no me gusta no sé qué. Mire, hermano, así habemos muchos en la iglesia. Tenemos todo y no somos felices. No valoramos lo que tenemos, hermano. Entonces nos pasa lo del segundo hijo, que aunque estemos en la casa del Padre, aunque estemos en la iglesia, aunque tengamos una cobertura, no somos felices con lo que tenemos. Aunque el segundo se quedó con papá, aunque el segundo estaba en la iglesia y el Padre dice aquí en la palabra, todo lo que es mío, también es tuyo, le dice al hijo. Pero el hijo no ve eso. El segundo hijo no ve eso. No tenía buena relación con el Padre. Es que usted puede estar en la iglesia, pero no tener buena relación con Dios. Usted puede tener una religión, pero no una relación. Usted puede ir a la iglesia. Ninguno de los dos valoró al Padre, porque uno estaba perdido afuera de la casa y el otro dentro de la casa. ¿Se da cuenta? El pródigo se pierde. Sabe que está perdido, sufre, pero él vuelve. El hijo que está adentro piensa que lo que está haciendo lo hace bien. Piensa que todos los demás son pecadores menos él. Pero está perdido también. Uno quiere volver y el otro está en casa. Se da cuenta de la revelación del día de hoy. Siempre se habla del hijo que se fue y el pródigo y el pródigo y el pródigo, pero ¿qué hay del que estaba dentro de la casa también perdido? ¿Qué hay de ese que no valoraba todo lo que tenía en casa? El pródigo va y se gasta todo. Pero el pecado del hijo mayor, ¿sabe cuál es? Es la crítica, es la envidia. Vemos los dos lados de los hijos. Uno que tenía el pecado externo, que era el hijo pequeño, y el hijo mayor que tenía el pecado interno. Él era el que criticaba, él era el que envidiaba, y aunque tenía todos los privilegios en la casa, era egoísta. Mire, no valoraba todo lo que tenía en casa. O sea, era como le digo a esta señora, no le gusta nada. Y mire la gente que aunque echa un pedacito de tortita en su casa es feliz. Y ella por todo alega. Imagínense. Era lo que yo le digo a mamá, que es lo contrario de agradecido. Malagradecido, ¿verdad? Entonces vemos que el papá los amó a ambos. Pero ambos hijos pecaron en forma diferente, pero pecaron. La solución era que los dos tenían que ser restaurados. Eso es lo que yo quiero que usted sepa el día de hoy. Lo que el Señor quiere es que usted sea restaurado. Que usted, si es el hijo pródigo que se fue de casa y que se fue a despilfarrar el dinero, usted sea restaurado. Porque pecó contra el Padre. Pero que si usted es el hijo que está en casa, que está en la iglesia, que es religioso, que se la lleva de juez,
que critica a los que pecaron afuera cuando usted está escondiendo su pecado adentro, a eso es a lo que yo voy. Hoy quiero que veamos los dos lados de los hijos. Hoy vemos esos dos hijos, uno que tiene, el pequeño tiene el pecado fuera. Él lo expresa, él se fue, malgastó el dinero, se fue con rameras, le faltó el respeto al papá. Estoy hablando del hijo pródigo. Pero estamos hablando del segundo hijo, que es el mayor, que el que se quedó en casa, que tenía todos los derechos legales, que podía disponer de todo lo que había en casa y no lo disfrutó. El hijo mayor tenía crítica, tenía envidia, era egoísta. Entonces los dos hijos tenían que ser restaurados. Vemos el amor de Dios para el que está afuera perdido, como para el que está adentro en la religión. Y yo se lo pongo así, mire hermano, porque así es. Vemos a gente pecando, hermano, afuera como el pródigo, pero también vemos gente pecando adentro, en la casa, en la iglesia como el hijo mayor. Pero nos es más fácil ver y criticar al que se está drogando, al que está robando, que a usted que está chismeando, que a usted que está envidiando, que está criticando, se está convirtiendo en juez. ¿Se da cuenta? Mire, esta historia fue totalmente diferente. Yo, el hijo pródigo, iba a predicar y el Señor me dice, quiero que hables del amor del Padre y quiero que hables de los dos hijos porque los dos tuvieron pecado. Uno que fue el pecado que se vio y el otro egoísta que fue el pecado que uno tiene por dentro. Quiero que hables de que tanto peca el que es pródigo como el que está en casa, como el mayor, el que no disfruta, el que sabe qué pasa, que usted llega a la iglesia y se pone a ver si uno cae, si otro no cae, si a uno le dan palabra, si al otro no, qué le dijeron al otro, ¿a usted qué le importa? ¿Me entiende? Debemos de ser nosotros buenos hijos. Ni el pródigo, ni el mayor, ni el menor, pues. Porque mientras que el menor hacía todo bajo la luz, ¿verdad? Porque yo no sé si usted tiene hijos, pues yo tengo dos hijos también. Y se me asemeja mucho a esta historia. Uno que dice las cosas como vengan y hace las cosas y no le importa. Y el otro que es más callado. Y creo que las hace, pero callado como el mayor. Pero al final los dos estaban pecando. Mire hermano, usted puede estar en la iglesia como el mayor y ser religioso. Y cuando ve que Dios perdona al pródigo, ¿sabe qué es lo que le pasa a usted? Porque me pasó a mí, se lo confieso. Se lo estoy hablando porque Dios primero me trató a mí. No crea. ¿Sabe qué? Yo también era como el mayor. Yo también era religiosa. ¿Sabe qué me pasaba cuando Dios perdonaba al pródigo? Cuando perdonaba a alguien yo decía, puchica. Yo sirviendo aquí en la iglesia y este solo viene y tras lo perdona, va. Yo también pequé de esa manera. ¿Y sabe qué? A veces estamos en la iglesia como el hijo mayor y vemos que el Señor perdona al pródigo y vemos que lo usa, peor todavía. ¿Cómo va a usar a ese borracho? ¿Cómo va a usar ese drogadicto? Y a mí, pues, ¿por qué no me usa a mí? Porque estamos teniendo la actitud del hijo mayor. Vemos que alguien que era pecador está prosperando. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Mi líder. En vez de bendecirme cuando yo salí de la iglesia porque yo era una persona importante en la iglesia, ¿sabe qué me dijo? Le va a ir mal. Le va a ir mal porque cambió un hombre por Dios, me dijo. Y cuando ella ve que yo prospero, es como el hijo mayor. En vez de darle gracias a Dios y decir, ala, qué bueno que Ingrid encontró el verdadero camino, ¿verdad? Era una pródiga, hija pródiga, se derrochó el dinero, se fue al mundo, hizo lo que quiso. Y ahora viene a la iglesia y ahora Dios la perdona, Dios la usa, Dios la prospera. No, hermano, es lo que menos nos gusta a nosotros los hijos mayores. Nos pasa lo del hijo mayor. Nos enojamos si el que pecó es más prosperado que nosotros que nos la llevamos de que no pecamos.
En vez de agradarse, hermanos, el regreso, mire cuál fue la palabra de él, del hijo mayor. Ese tu hijo, le dijo. Ya no lo trató como hermano. Ya entró la envidia, ya entró en él la crítica, entró el egoísmo en él. A veces estamos perdidos como la moneda, hermanos. Dentro de la casa, estamos perdidos dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta cómo esta historia del hijo pródigo es totalmente diferente a como la había leído? Mire, yo estoy impactada. Anoche eran como las 11 de la noche y yo todavía estaba batallando en mi mente y en mi corazón con todo esto que yo le estoy diciendo. Me vine a sentar aquí, hermano, y yo sentía que me quemaba. Y cuando el Señor me dijo, no vas a hablar del hijo pródigo, vas a hablar del amor del Padre. Porque ese padre ama al mismo hijo menor, ama al pródigo que derrochó el dinero en la calle con las prostitutas, como ama al hijo mayor que está dentro de la casa y que teniendo todos los derechos legales de la casa, no disfruta de vivir en la casa. Para él es una jaula de oro, pero es jaula. ¿Sabe por qué? Porque el hijo mayor empezó a sentirse cargado, ya todo era una carga. Él servía por carga, no servía por amor. Entonces él creía que al tener él el servicio, se iba a merecer más que ese hijo que se había ido a derrochar a la calle. Amado hermano, quiero decirle que ser cristiano no es cuántos años usted tenga en la iglesia. Eso no es ser cristiano. No es ser cristiano si usted tiene privilegios. No es cristiano usted si va o no va a la iglesia. ¿Sabe qué es ser cristiano? Se trata de tener una relación con su papá. Se trata de poder usted ir con él como el hijo pródigo y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y decirle, si ya no soy digno de ser tu hijo, déjame al menos estar dentro de tu casa y disfrutar de esos privilegios. Hermano, póngase a pensar. En esta vida todo se acaba, hermano. Todas las cosas en esta vida se acaban. Mire, hermano, se acaba su juventud o usted sigue siendo el mismo que hace muchos años. Se acaba su juventud, se acaba su dinero, se acaba la vida, se acaba su salud, se acaba su belleza, etcétera. Todo tiene fecha de vencimiento, amado hermano. Todo. Ahora yo le voy a decir algo y no me conteste porque si no se va a quemar. Hágase un autoanálisis, le voy a hacer 3 preguntas. Cuando se te acaba todo lo que yo te mencioné, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas cuando se te acaba todo eso? ¿Sabe qué dice la gente? Este vino porque estaba enfermo, pero usted llegó porque tenía pecado. ¿Cuál es la diferencia? Si él llegó por su sanidad, usted llegó porque era pecador. Usted llegó porque tenía un gran proceso financiero, pero usted llegó igual, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se te acaba todo lo que yo te mencioné, ¿a dónde vas? Lo más lógico es decir, yo regreso a casa. Y decir, yo vuelvo en sí, voy a la casa de mi padre, donde ahí hay todo. ¿A quién corres, amado hermano? ¿A quién corres cuando te sientes como los 2 hijos? Porque hoy ya no hay ni uno mejor que otro. Hoy cambia la historia del hijo pródigo para ver que uno es religioso y el otro es un pródigo. Se fue. ¿A quién corres tú? Hay una alabanza que dice, corro a los brazos de mi padre. ¿Sabe por qué corremos a los brazos de papá? Porque ahí estamos seguros. Porque esa es nuestra seguridad, eso es nuestro refugio, correr a los brazos de papá. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hace usted para poder regresar?
Tiene que despertar, tiene que volver en sí. Recuerde que el hijo pródigo apacentó cerdos, hermano, y sabe qué era apacentar cerdos en aquel tiempo. Dice que apacentar cerdos o comer la comida de ellos, ese era un trabajo, era el más humillante para los judíos. O sea, decir que usted apacentaba, imagínese apacentar, imagínese comer algarrobas. Dice que eso era lo más humillante en ese tiempo para los judíos. Y a él le tocó hacer eso. ¿Sabe qué es la algarroba? Es comida para cerdos. Vemos cómo nada, hermana, nada. Mire, yo quiero que esto se lo mentalice usted porque fue lo que a mí me despertó. Nada puede llenar los vacíos que un hijo pródigo tiene. Nada ni nadie. Menos te van a llenar con las algarrobas de este mundo. Piénselo, amado hermano. Nadie va a llenar ese vacío. ¿Sabe quién es el único que lo va a llenar? Dios. Fuimos creados para comer pan en la mesa del Padre, no algarrobas en el mundo. La verdad nos va a hacer plenos, hermanos. La verdad es que usted no va a ser pleno si está lejos de Dios. ¿Por qué el hijo pródigo regresó a casa? Porque sabía que en casa había seguridad. ¿Por qué yo regresé a la casa de Dios? Porque sabía que ahí iba a ser plena y lo soy. ¿Sabe por qué volví en sí yo y por qué volvió en sí él? Porque desperté de un engaño. El enemigo me engañó. El enemigo me ofreció muchas cosas afuera. Pero ¿sabe qué? A mí se me cayó la venda de los ojos. Yo me desperté porque estaba dormida. Yo estaba con los ojos cerrados, hermano. Yo había tocado fondo. Yo toqué fondo como el hijo pródigo. Ya le conté la semana pasada, yo perdí un negocio donde ganaba mucho dinero. Y de ahí me quedé sin nada. ¿Y sabe qué me tocó? Hacer lo del hijo pródigo, regresar a mi casa. No espere acabar, hermano, amado hermano, con su salud. No espere acabar con su dinero, con su familia, con su negocio, con sus bienes para volver en sí, regresar a casa. No espere eso. ¿Qué está esperando para regresar a casa? No critique al pródigo que está pecando afuera. Mire lo que usted está pecando aquí adentro. Está criticando en vez de sentirse feliz que el pródigo regresó y celebrar con él como lo hizo el papá. Usted está teniendo la actitud del hijo mayor y está enojada porque el padre está celebrándole a un pecador. Volver en sí significa recuperar la confianza, recuperar la conciencia, aceptar que pecamos, pero que buscamos el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo el pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se arrepintió como el pródigo. Se humilló, tomó la mejor acción, regresar a casa. Él sabía que fuera de casa no había nada. Todo lo que él tenía fuera de casa no lo llenó. Hay una alabanza que dice que lo que el mundo no, ay, cómo se me olvidó ahorita. Me voy a recordar. Mira, el pecado lo ciega a uno. Tiene el deseo uno de hacerlo. Tome la decisión el día de hoy. El hijo pródigo en el versículo 18 dice, me levantaré. Tome la decisión hoy y levántese. Tome la decisión de arrepentirse y vuelva a casa. Y usted podrá decir, pero si yo estoy en casa, yo voy a la iglesia. Pues entonces tome la actitud del hijo pródigo y sepa que tanto el hijo menor como el hijo mayor pecaron. Porque el hijo menor se le notaba que pecaba y el hijo mayor tenía escondido todo adentro. Él siempre detestó a su hermano menor porque era el consentido de papá. Él tenía egoísmo. No sé, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Tal vez él hasta se puso feliz cuando el menor se fue y dijo, ojalá que este ya ni regrese. A veces nos ha pasado, vemos llegar a alguien en la iglesia, vemos cómo Dios lo usa, cómo lo prospera y de ahí se vuelve a ir, ojalá este ya no regrese. Porque solo a traerse las bendiciones que eran para nosotros, ¿qué culpa tiene el otro? Que él sí se ponga cuentas con el Señor y que usted sea como el segundo hijo o nosotros seamos como el segundo hijo y seamos egoístas. Y también eso es pecado. La envidia y el egoísmo, eso es pecado. En el versículo 19 vemos cómo nosotros
Sentimos que lo merecemos todo. Y a veces sentimos que no merecemos regresar a casa. Uno dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mire, jueves fui al grupo, miro martes intercesión, jueves estoy en el grupo y ya al ratito ya estoy pecando. No, mejor ya no voy. Ya no voy. No merezco ser hijo. Ay, que el Señor me trate como un jornalero. A veces nos sentimos indignos, hermanos. A veces sentimos que ya no pertenecemos a la casa, exactamente, Josué. Esos son los pensamientos que el enemigo nos pone. Nos ataca. ¿Para qué estás siguiendo? No vayas, no vas a cambiar. Mira, tu marido no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar, tu economía no va a cambiar, nada va a pasar, todo está igual. Mejor, mira, andate al mundo. Pero usted ya vio cómo el hijo pródigo tuvo que regresar, porque hubo un tiempo nada más donde él disfrutó su herencia y de ahí regresó. Los dos faltaron el respeto al padre. Cuando él regresa, si usted se vio al principio, le dice, dame mi herencia. Él se lo pide, dame mi herencia. ¿Y sabe qué es la actitud cuando él regresa? Le dijo, no soy digno. Se le acabó el ego. Se le acabó lo machito. Ahí le dijo, ya no soy digno. ¿Sabe por qué? Porque él antes había pedido su herencia. Cuando aún el padre vivía, era un orgulloso, así es. Pero él regresó y le dijo, no soy digno. Y le dice que lo acepte aún como un jornalero, como un trabajador. ¿Cambió la soberbia o no cambió? Él era un soberbio, pero la actitud cambió. Cuando él perdió todo, él sabía que había perdido hasta sus propios derechos de él. A veces llegamos con la actitud del pródigo, hermano, orando. Nosotros decimos que estamos orando, voy a interceder y voy a orar. ¿Y sabe qué le decimos como el pródigo? Dame, dame, dame. El pródigo le dijo, dame mi herencia, dame mi herencia, dame. ¿Y sabe qué? Nos toca regresar porque el Señor no nos respondió. Porque esa no era la actitud. La soberbia no era la actitud. El volver en sí, amado hermano, dice que es decir que yo no soy digno, que yo no tengo derecho. Pero él le dijo, déjame servirte al menos como un jornalero. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que adentro de esa casa había protección. ¿Sabe qué decimos nosotros a veces? Y se lo digo porque yo lo dije. Señor, déjame aunque sea limpiar los baños de la iglesia, pero déjame servirte. El pródigo toma la acción de salir del pecado. Eso es lo importante de él. Él toma la decisión de salir del pecado, de volver a casa. Tú decides, amado hermano, el día de hoy, si quieres acabar como el pródigo o cambiar y volver a casa como el hijo. El hijo pródigo pidió perdón, se humilló y le fue otorgado el perdón. El padre lo vio de lejos y mire, esto me impacta mucho y créame que a mí me conmovió el corazón el día de ayer cuando yo estaba escribiendo eso, porque el Señor me decía, ¿sabes por qué lo vio de lejos? ¿Sabe por qué lo vio de lejos? ¿Sabe por qué uno mira hacia la puerta o de repente cuando alguien le dice a uno, voy a llegar a visitarte, uno sale a la puerta a ver a qué horas viene, a qué horas viene? Así estaba el padre del hijo pródigo. Él sabía que ese pródigo iba a regresar. Él lo sabía. Cuando usted ve que su esposo se va, usted lo espera. Cuando usted ve que un hijo sale, usted lo espera. Así estaba el papá. Dice que el papá salía y veía de lejos, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? El Señor le dice, hoy te estoy viendo de lejos, ¿cuándo vas a regresar? ¿Sabe por qué? Porque algo en el fondo del papá sabía que algún día íbamos a regresar. ¿Sabe por qué es que Él hace fiesta cuando usted y yo nos arrepentimos? Por eso. Porque Él sabía, Él nos estaba viendo de lejos y sabía que un día íbamos a regresar. Que un día íbamos a volver en sí. Todo, hermano, amado hermano, todos los días el Padre esperaba que regresáramos.
El papá esperaba que el pródigo regresara, por eso lo vio de lejos, porque él estaba pendiente de lejos viendo que el hijo iba a regresar. Él lo sabía por dentro que íbamos a regresar. Que un día usted y yo volveríamos en sí e íbamos a regresar a casa. ¿Y sabe cuál es la mejor actitud de usted y yo? Si no lo ha hecho, hágalo. Dígale: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no viva como el hijo pródigo, ya no viva como el hijo que está dentro de casa. Yo quiero decirle a usted qué significan ciertas cosas. Escuche bien, abra sus oídos espirituales y oiga lo que el Señor dice. El Padre dice: saquen el vestido. ¿Sabe qué significa que saquen el vestido? Cambiarle su vestidura. El Señor hoy quiere darle un vestido nuevo. ¿Y sabe qué significaba vestido nuevo? Una honra. ¿Sabe por qué la mujer se casa de blanco? Porque es una honra. Porque el Señor hoy le quiere dar a usted nuevos vestidos. ¿Sabe por qué el Señor dice: saquen el anillo? Porque el anillo representa autoridad, representa honor, representa confianza y es un sello familiar. Antes sellaban con un anillo cualquier edicto. Eso significa ponerle un anillo a usted en la mano. Por eso es cuando usted está casada, cuando usted le pide en su mano, le ponen un anillo, porque el anillo significa autoridad, honor, confianza. Eso significa, es un sello. También el Padre dice: saquen el calzado. ¿Sabe por qué le dice saquen el calzado? Porque en aquel tiempo el hijo tenía calzado, pero el que no era hijo era esclavo y vivía descalzo. Entonces por eso él grita: saquen el calzado, y le pone calzado, porque deja de ser esclavo del mundo para volver a ser hijo. Él le coloca el calzado. ¿Y sabe qué hace con colocarle el calzado? Él los restaura como hijo. Eso es lo que el Señor le dice hoy. Yo te restauro como hijo. Aun si eras el hijo mayor o eras el hijo menor, yo hoy te restauro como hijo. ¿Sabe qué significaba matar ese becerro gordo en aquel tiempo? Se usaba solo para ocasiones especiales. Usted podía comer carne asada de cualquier forma, pero cuando usted hace un churrasco para algo especial, se nota, amado hermano. Entonces dice que el becerro era para eso. Él sabía que el hijo muerto, hermano, un día iba a regresar, por eso lo estaba viendo de lejos. El que era perdido, dice la palabra, fue hallado y hubo fiesta, hermano. El padre abrazaba al hijo, no importándole lo sucio que él estaba. ¿Por qué el papá no lo abrazó cuando dijo: manden a bañar a este? Pónganle el vestido, cámbianle todo y de ahí me lo traen y yo lo voy a abrazar. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el padre corrió hacia él, a un sucio, a un apestoso. ¿Qué olor llevaría ese hijo de estar criando cerdos, hermano? ¿A qué huelen los cerdos, pues? Y el padre no dijo: báñenmelo primero. Mire el amor del padre. Por eso le dije que no le iba a hablar del hijo pródigo. Le iba a hablar del amor del padre. Cómo el padre, no importándole que fuera sucio, no importándole que hubiera derrochado todo el dinero, no importándole que le hubiera faltado el respeto, no importándole que apestaba a cerdo, él lo estaba esperando. Él lo recibió. Él lo abrazó, dice la palabra. ¿Y sabe qué significaba abrazarle? Yo no sé si a usted le pasa, cuando alguien le abraza, usted empieza a sanar. Usted siente algo diferente. Usted empieza a sanar. Usted empieza a transformarse. Usted empieza a cubrirse sus pecados. Él empieza a limpiar los pecados. Él no le reclama, hermano. No es como un padre terrenal. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya viste que te lo dije, ti, Birmal? Yo te lo había dicho. No, hermano. Él cubre nuestros pecados. Él nos reclama, Él nos perdona, Él nos acepta en la condición que nosotros llegamos. Pero ¿sabe qué? Sucios y todo lo que llegamos, Él nos acepta, pero no nos deja en la misma condición.
Ese es el Padre que yo conozco. A mí el Padre me sacó de todo lo vil que yo era. Me cambió vestido, me puso anillo, me puso calzado. Me hizo fiesta. No me reclamó. Pero ¿sabe qué? No me dejó en la misma condición de pecado. Él me transformó. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. No está bien si ya fui hijo pródigo, está bien. Si ya fui el hijo mayor, está bien. Pero el Señor hoy la llama restauración. El Señor hoy le dice que ya basta de ser el hijo mayor o el hijo menor. Que Él es el Padre y el amor del Padre cubre multitud de faltas. Hoy el Señor le dice, no te voy a dejar en esa misma condición de pecado. Te voy a transformar. Cuando regresamos como pródigos, hermanos, ¿sabe qué? Ya regresamos con vestido. Cuando regresamos pródigos, ¿verdad? Regresamos sin vestido, todos desguachipados, sin honra. Toda la gente ya nos conoció, ya sabe nuestro pecado, ya nos señala. Regresamos sin anillo, o sea, sin autoridad, sin nada. Regresamos sin calzado como esclavos del mundo. Regresamos oliendo mal, hambrientos, humillados. ¿Se da cuenta cómo usted y yo regresamos? Hijo pródigo o hijo mayor. El hijo pródigo que malgastó su dinero se quedó sin herencia. Aparte de quedarse sin herencia, se sentía indigno. No tuvo todos los beneficios de nuevo. Él se gastó su parte de la herencia. Él ya no regresó con herencia. O sea, él tomó la mala decisión y obtuvo sus consecuencias. El hijo mayor, aún estando ahí en casa, él todavía gozó de la casa mientras que el hijo menor se fue y todavía tenía la herencia. Pero el hijo menor ya no le dieron herencia porque él tenía que sufrir las consecuencias de lo que le había hecho. El Señor lo perdonó, pero no le devolvió la plata. El hijo mayor tenía intacta su herencia. Él tenía el derecho de la casa. Él tenía la dignidad. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo le invito a que siempre reciba la Santa Cena. ¿Sabe por qué le digo que reciba la Santa Cena? Porque eso lo va a mantener cerca del Padre. Cada vez que usted toma la Santa Cena, se lo expliqué hace 8 días, usted se hace uno con Dios y Él está dentro de usted. Y Él es el que lo redarguye. Cuando usted está haciendo algún pecado, Él es el que lo va a redarguir. Miremos las actitudes de los dos. Uno, el que se malgastó lo que Dios le había dado. El otro, el que se queda y no disfruta nada. Se queda en la casa y no disfruta. Tiene la comida, tiene los siervos tiene a todos a su servicio y no lo disfruta. Ese es el que llega a casa a ver cómo le va a los demás. No le importa lo que tiene, sino que qué hace fulanita, qué hace sultanita. Otra actitud, el que regresa y se siente indigno. El que no se perdona. Escuche que esto es muy importante. Hay unos que regresan a casa, regresan como pródigos, pero aún el Padre ya los perdonó, les cambió vestido, les puso anillo, les puso calzado, les hizo fiesta y aún se sienten indignos. Esos son los que no se perdonan. Esos son los que viven de recuerdos. Esos son los que se señalan a sí mismos. ¿Y sabe qué hacen cuando se sienten acosados por ellos mismos? Porque nadie les está diciendo nada. Mejor se vuelven a ir de la casa. Vuelven a tener la actitud del pródigo. ¿Sabe por qué? Por no querer soltar su pasado. Pero el que está en casa y sirve bien al Señor, escuche bien, el que está en casa como el mayor y sirve bien al Señor, vive bien en casa, no vive cargado, vive bien, él sirve con amor. ¿Sabe qué hace el hijo mayor cuando se queda en casa? Llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Hoy el Señor les está hablando que no es el hijo pródigo, porque vimos una historia de 2 hijos que tenía el papá. Yo lo que quiero recalcarle aquí, que quiero que usted vea el amor del Padre. Él es el verdadero protagonista, el amor del Padre. Amén.